Buenos días, queridos oyentes. Seguimos aquí en su podcast Sánchez Educa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada en Lengua Castellana y especialista en educación, quien nos hablará de temas muy interesantes que como docentes y estudiantes es importante tenerlos en cuenta. Profesora Ángeles, bienvenida. Gracias, Heli. Un placer estar aquí con ustedes. Profesora, cada vez estamos más cerca de las pruebas PISA 2025. ¿Cree usted que Colombia saldrá de la mala racha que ha tenido los últimos años en estas pruebas? Es importante tener en cuenta que las pruebas PISA nos ayudan a medir el nivel de calidad educativo de nuestro país a un nivel internacional. Para nadie es un secreto que la calidad de educación en Colombia no es la mejor. Lo podemos ver reflejado en los resultados del año 2022, dejando a Colombia en el puesto 64 de 81 países. Pero seguimos trabajando para seguir avanzando y posicionarnos en mejores puestos. En el Ministerio de Educación podemos encontrar los logros que se han conseguido el año pasado que pronostican un buen augurio para la educación en Colombia. Entre ellos encontramos la expansión del presupuesto dirigido a la educación, que pasó de 58 billones a 70 billones de pesos, además de ampliar la cobertura educativa con el fin de que más niños y jóvenes reciban el derecho a la educación en nuestro país. Profesora, ¿opina que esto hará alguna diferencia en cuanto a calidad de educación en Colombia? Sin duda alguna, Eli. Así sectores como el rural se verían altamente beneficiados debido a sus problemas que de hecho recuerdo que una compañera, Carolina López Romero, también docente, lo mencionó en su artículo donde habla de los problemas que han afectado a la educación rural en Colombia, como lo son la baja cobertura, la falta de calidad, largas distancias, el trabajo infantil durante las temporadas de cosecha y la pertenencia de una política educativa que se adapte al contexto. La ampliación en la cobertura y la extensión en el presupuesto educativo puede apoyar a sectores más vulnerables como lo es el rural. Al apoyar a la educación en el sector rural, ¿haría un cambio significativo en las pruebas PISA? Bueno, teniendo en cuenta que las pruebas PISA seleccionan a los colegios al azar y los estudiantes que presentarán dicha prueba en cada país, existe la mínima posibilidad de que puedan seleccionar instituciones de zona rural. Sin embargo, más que por las pruebas PISA, el hecho de que más estudiantes de zona rural tengan la posibilidad de estudiar y sacar su bachillerato es un logro enorme, lo que los lleva a estar más cerca de realizar una educación superior. Profe, hablando de educación superior, tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes que respondieron a una encuesta en nuestro Instagram. Uno de ellos nos preguntó, ¿qué temas en específico se han de tener en cuenta si quiere estudiar lengua castellana? Pues uno de ellos es que desde ya han de casarse con Noam Chomsky, Jean Piaget y Vygotsky y sus teorías. A estos señores los vamos a ver durante toda la carrera. Algo he escuchado al respecto. De hecho, creo que sus teorías van muy arraigadas con el lenguaje, ¿no, profesora? Correcto, Eli. Chomsky, por ejemplo, con su teoría de la gramática universal, donde nos dice que nacemos con un componente genético para adquirir el lenguaje. Eli, ¿alguna vez te has preguntado de qué manera perciben los niños el mundo? No precisamente, profesora, pero supongo que es muy diferente a como una persona adulta lo haría, por su manera de hablar, expresarse y demás. Sí, exacto. Precisamente de esto nos habla Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo, donde nos dice que para construir el pensamiento el ser humano pasa por 4 etapas. ¿Y qué nos dice la teoría de Vygotsky? Bueno, Vygotsky propuso que el lenguaje determinaba el pensamiento. Interesante, profesora. O sea que, no sé, ¿podríamos decir que hablamos y luego pensamos? Esa ha sido una pregunta muy controversial en el campo de la educación, Eli. ¿Pensamos y luego hablamos o hablamos y luego pensamos? Pues llegó la hora de cuestionarse, querido público. Escuchemos sus opiniones en el portal de nuestra red Sánchez Educa. Es maravilloso este abrebocas para nuestros oyentes que se preguntan qué temas en específico se estudian en la carrera de lengua castellana.
Profe, pero ¿esta carrera solo toca temas de lenguaje y obras literarias o qué otro campo profundiza la lengua castellana? Bueno, Eli, para empezar, muchas veces se tiene la creencia de estudiar el lenguaje y ya, pero la realidad es que la lengua castellana tiene enfoque comunicativo, donde no solo se trabaja la escritura como muchos piensan, también estudiamos todo el proceso comunicativo, desde lo que hablamos hasta relación que tiene la psicología y las emociones con lo que decimos. ¿Podría hablarnos más sobre este enfoque comunicativo? Bueno, las características de este enfoque son la lingüística, sociolingüística, pragmática, gramática y el discurso. No me diga, profe. O sea que la lengua castellana va muy de la mano con la comunicación. Por supuesto, como docentes debemos desarrollar competencias y entre ellas están las competencias comunicativas y desarrollar un buen discurso de acuerdo a nuestros conocimientos para poder dirigirnos a un grupo de estudiantes. Profe, hablando del discurso de un docente, ¿qué opina usted en cuanto al lenguaje que debe implementar un docente en el aula? Le comento, ya que de inmediato recordé a uno de mis profes cuando estudiaba que utilizaba un lenguaje bastante peculiar a la hora de desarrollar sus clases. Como docentes podemos usar estrategias y modificar ciertas expresiones en el aula para que el tema se dé de una manera más flexible y entretenida a los estudiantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta en qué contexto nos estamos desenvolviendo y que si esperamos que nuestros estudiantes hagan un uso de un lenguaje moderado en el aula, eso tiene que empezar por nosotros. Fuera del aula, pues sabemos que existe un lenguaje coloquial que es con el que nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, el lenguaje tiene sus reglas gramaticales que están hechas precisamente para hacer un buen uso de las mismas todo el tiempo. Todos tenemos expresiones características que son completamente válidas, como el toche, por ejemplo. Claro, pero como docentes es necesario hacer un buen uso del lenguaje. Además de que somos docentes de lengua castellana. Más aún todavía. Bueno, profesora Ángeles, ha sido un placer tenerla como invitada esta tarde en nuestro podcast Sanche Educa. Gracias por ayudarnos con ciertas inquietudes con respecto a la carrera y para ustedes, queridos oyentes, ya tenemos una breve idea de lo que es estudiar esta maravillosa carrera de lengua castellana y algunos de los temas que se tratan en ella. Gracias, Eli, por la invitación. Recuerden nuevamente nuestras redes sociales sancheeduca.com. Recuerden tomar agua todos los días, que sonreír es terapéutico y que leer es un arma para revolucionar el mundo.